Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema Guerra espiritual. ¿Qué clase de poder tiene el diablo sobre el creyente? Bienvenidos una vez más a este subprograma Respuestas a preguntas que incomodan con Yatensi Bonilla. Yatensi, permíteme estrechar tu mano. Dios te bendiga. Muchas gracias, bendiciones, Gabriel. Estoy muy contento porque el tema de hoy realmente es muy interesante. Interesante y controversial. Hablaremos nada más y nada menos, Yatensi, acerca de qué clase de poder tiene el diablo sobre el creyente. En otras palabras, algo así como de guerra espiritual. Así es, la guerra espiritual. ¿Crees tú en la guerra espiritual, Yatensi? Bueno, no le quiero todavía contestar esa pregunta de cajón, pero permíteme hacer un diagnóstico de este tema. Mire, este tema se ha prestado para muchas confusiones. Así es. Hay algunos hermanos que creen en la guerra espiritual e inclusive son muy radicales, ven demonios hasta en la sopa. Hasta hablan de demonios territoriales. Así es, espíritus territoriales. Espíritus territoriales. Hay una exageración sobre esto. Y la pregunta es muy inteligente, Gabriel. ¿Qué clase de poder tiene el cachudo, como yo le sé llamar al diablo? ¿Qué clase de poder tiene el diablo sobre un creyente? Parto con lo siguiente. El diablo no tiene ningún poder. Ya, tu respuesta también está siendo radical. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Ok, vamos entonces a desarrollarla. No tiene ninguna clase de poder. Siga. Porque el poder lo tiene Jesucristo. Amén. Así es. Yo no soy, o sea, yo soy cristiano, mas no hincha del diablo. Ajá. Ahora, tenemos que reflexionar más a fondo sobre la redención de Cristo. Ya, comencemos. Cristo nos liberó del pecado e inclusive nos liberó de cualquier poder diabólico. Nos liberó del pecado, pero no nos dejó exento del pecado. Exactamente. Seguimos pecando, tú sigues pecando, yo sigo pecando también. También Cristo nos dio autoridad espiritual con la redención. Cristo nos hizo hijos suyos con la redención. Cristo nos dio salvación con la redención. Cristo nos dio poderes espirituales con la salvación. Cristo nos dio la capacidad de estar con Él y de encarnar a Cristo en la vida con el poder del Espíritu Santo. Si el diablo tuviera poder sobre mí, ojo, poder sobre mí, entonces ¿para qué sirvió el sacrificio de Cristo? Correcto. Ahora, aclaro lo siguiente, Gabriel. El hecho de que el diablo no tenga poder sobre la vida de un creyente bien convertido a Cristo, el diablo no puede hacerle cosquilla, porque esa persona es de Cristo. ¿Pero lo puede influenciar? Eso es otra cosa. Aclaremos conceptos. Poder versus influencia. El hecho de que el diablo no tenga poder sobre mí no significa que de pronto me ponga cascaritas o me tiente, que es otra cosa. El diablo me podrá tentar, mas no podrá ejercer poder sobre mí. Correcto. El único que ejerce poder es Jesucristo en mi vida. A ver, Yatensi, en base a esto tengo varias preguntas y estoy consciente que no todas van a ser contestadas en este programa. No. Porque pertenecen a otros programas. Mejor que se lea en el libro, el Correcto. tomo 1, hay un capítulo entero que le dedicamos, que se llama Cara a cara con el diablo. Correcto. En este tomo 1, amor televidente, hacemos una exégesis bastante más profunda sobre el libro de Job, sobre el libro, en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 6. Pedro, cuando dice, el diablo anda como león rugiente, aquí hacemos una exégesis mucho más profunda. ¿Y en qué capítulo se encuentra, Yatensi? Eso está en el último capítulo. Ok. Entonces, pueden adquirir en Asoma esta literatura y ahí pueden profundizar. Ahorita solamente vamos a tocar algunos aspectos generales. Hay varias preguntas que surgen en base a esto. Por ejemplo, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Son preguntas que yo me han hecho también. ¿Es verdad que hay espíritus territoriales? ¿Existen las maldiciones generacionales? Bueno, esta pregunta se responde en el tomo 2 al respecto. Pero todo esto tiene que ver con el respecto del poder del diablo sobre el creyente. Y tú mencionaste algo sobre la guerra espiritual. ¿Qué más nos puedes contar, Yatensi, respecto a esto? Mire, y aquí quiero ser muy categórico, Gabriel. ¿Podrá un cristiano ser endemoniado? ¿O ser poseído por el demonio?
aclaremos, un auténtico cristiano y un cristiano a medias. O un cristiano con pintura cristiana. Cuidado, aclaremos. Hay muchos que dicen ser cristianos, que son nominales, pero no son cristianos de verdad. Un cristiano de verdad es aquel que ya ha encarnado a Cristo en su vida y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Ese tipo de creyente es de Cristo, porque ese creyente va creciendo. Y el diablo no le puede destruir. Pero un cristiano nominal, que dice ser cristiano, cuenta su conversión, pero anda coqueteando con las cosas del mundo. O un día está bien, un día está mal, un día cree en Cristo, un día no. Anda con ambivalencias, con inestabilidades espirituales. Ese para mí técnicamente no es un creyente, es nominal. Si bien se congrega en nuestras Ese puede ser una presa fácil de los poderes diabólicos. Ahora, hay algo que me preocupa, Gabriel. Ciertos movimientos que yo respeto mucho. Yo a eso quería apuntar, sí. Tengo amigos pastores que son mis amigos y ellos son guerreros espirituales y yo con ellos, con cafecito, discrepo con ellos, pero eso no deja de ser que somos amigos. Mire, pastor o amigos, si un pastor o un amigo cristiano de pronto digo algo que lo ofende, no se enoje conmigo, yo sigo siendo su amigo. Yo soy un académico, voy a decir cosas que puede ser que usted no estén de acuerdo. No están obligados a creerme a mí, pero no significa que yo no soy cristiano o ataque a los evangélicos, no. Sepan entender mi crítica académica. Yatensi, yo quería apuntar esto ahí, porque tenemos bastante literatura, bastantes seminarios, talleres y cursos de capacitación en base a la guerra espiritual. Algunos de los máximos exponentes a nivel mundial: Peter Wagner, Charles Kraft, Mervyn Brenneman, Cindy Jacobs, por mencionar algunos. Todos ellos y ellas apuntan a que el diablo sí tiene cierto poder sobre la iglesia y que la iglesia o los cristianos a veces no recibimos las bendiciones de Dios por esta influencia demoníaca. ¿Qué opinas al respecto? Mire, bueno, yo discrepo, porque para mí es tan clara la obra de Cristo y tan clara la Biblia, muy clara, que con Cristo fuimos liberados y con Cristo somos sellados y con Cristo somos cuidados. En el momento que el diablo se meta a destruir la obra de Cristo, porque para mí es destruirla, el hecho de que el diablo o un demonio posea a un cristiano convertido auténticamente es como destruir lo que Cristo hizo en la cruz. Y me parece, Yatensi, tú corrígeme, que hay un versículo bíblico en Colosenses, capítulo 2, donde dice que Él triunfó en la cruz, ¿verdad? Sí. Y exhibió públicamente a los demonios, los principados y las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Es correcto? Ajá. Es correcto. Pero este versículo, que si bien está afirmando lo que tú dices, también no afirma la postura de una guerra espiritual acerca de principados, potestades, huestes, espíritus territoriales y todo esto. Es que también hay que ver las traducciones al español, Gabriel, y también hay que hacer la respectiva exégesis del texto. Mire, justo en este libro, el rojito, se hace toda una exégesis de los textos controversiales. Yo les invito que lean el librito porque les va a ayudar mucho, porque aquí en televisión el tiempo es demasiado breve. Así es. Solamente nosotros impulsamos a que investiguen. Mire, quiero citar un texto que lo están usando mucho para guerra espiritual. Un hermano me dijo, Gabriel, un gran amigo mío, buen siervo de Dios, me dijo, mire, usted dice que el diablo no tiene ningún poder sobre el creyente. Yo tengo un texto donde le demuestro que inclusive el diablo influenció a Dios. Ya creo saber cuál es el versículo. ¿Te refieres al Antiguo Testamento? Sí, señor. Ajá. El libro de Job. Así es. Y yo le dije, dígame, interesante su teoría. Pero sí está, Yatensi, en el libro de Job, y aquí no estoy de acuerdo ni con tu amigo, estoy simplemente preguntando en forma genuina. Ahí el versículo dice de que Satanás influenció a Dios para perjudicar a Job, ¿sí o no? Sí, cuando Satanás le dice a Dios, cuando Dios le dice a Satanás, pongamos, son dos textos. Primer capítulo 1, versículo 6 en adelante, que dice el texto, se presentaron entre los hijos de Dios también Satanás. Así es. Y Dios, sacando pecho, le dijo a Satanás, don Satas,
¿no has considerado a mi siervo Job varón íntegro? ¿Y sabe qué hace don Satas? Dice, Dios, lo que pasa es que tú le has bendecido todo. Todo lo que ha hecho Job, tú le haces prosperar. ¿Cómo no va a ser agradecido contigo? Correcto. Y dijo don Satas, si tú le quitas la riqueza, vamos a ver si mantiene Job su integridad. Eso está en la Biblia. O sea, que aparentemente don Satas sí le influenció a Dios. Aparentemente, dices tú. Sí, le influenció aparentemente. Pero vayamos al exégesis del texto. Cuidado con esto, Gabriel. La palabra Satanás en el Antiguo Testamento tiene otra función. No confundamos el Satanás del Nuevo Testamento con el Satanás del Antiguo Testamento. Por la siguiente razón. La palabra aramea ni siquiera es hebrea. La palabra aramea de Satanás es Hasatan. ¿Y significa? Hasatan ya está con el artículo. Significa el que pone sospechas. Ahora, hay otras versiones de la Biblia, como la Dios habla hoy, que no traducen Satanás, sino el ángel acusador. Correcto, lo he leído, sí. ¿Usted lo ha leído? ¿Y es una buena traducción? Una buena, excelente traducción. Perfecto. Y otras traducciones lo traducen el ángel fiscal, ángel acusador. La única versión que lo traduce como Satanás, literalmente del arameo, es precisamente La Reina Valera. la Reina Valera. Ahora, ¿qué significaba la expresión Hasatan en el arameo? Como lo dice la Dios habla hoy. Era el ángel, era un ángel, escuche bien, Gabriel, de la corte celestial de Dios. Correcto. Dios estaba rodeado de ángeles, que eran sus mensajeros. Pero había uno que hacía el papel de fiscal. Pero era tan ángel como todo el resto. Era tan ángel como el resto. Tan hijo de Entonces, Dios. ese que hacía el papel del fiscal se llamaba en arameo Hasatan, que quiere decir el que pone sospechas. Ahora, Dios tiene una corte, como las cortes humanas. Usted se da cuenta que en las cortes humanas, un juez tiene un fiscal Y un abogado también. y un abogado. Entonces, cuando un juez enjuicia a alguien, el que acusa no es el juez, cuidado. El juez es el que imparte justicia. El que acusa Es el fiscal. es el fiscal. Y en la cultura nuestra moderna siempre hay fiscales Correcto. que acusan y tratan de ver la culpabilidad del acusado. Nos indican que tenemos que irnos dentro de breve a un corte, así que si podemos aterrizar un poquito más en esto de Job y Yatensi para luego del corte ir con otro pasaje. De acuerdo, don Gabriel. Bueno, entonces después del corte estaremos viendo un poquito más acerca de Job y otro versículo más de Efesios, que si no me equivoco, Yatensi, es un pasaje muy utilizado por los Sobre la guerreros guerra espirituales. La armadura del creyente. Así es. No se pierdan la siguiente parte. Estamos de vuelta en su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con Yatensi Bonilla y estamos en una muy interesante pregunta, Yatensi, un tema realmente candente porque es un tema sensible para la iglesia evangélica, ¿no? El tema de la guerra espiritual que hemos traducido con la pregunta ¿qué clase de poder tiene el diablo sobre el creyente? Habíamos dicho que hay algunos pasajes cruciales en la guerra espiritual, ¿no?, que hablan respecto a esto. Tenemos un Daniel capítulo 10, versos 20 a 21, Efesios 6, versos 10 al 20, que hablaremos más adelante, pero ahora estamos concentrados en el libro de Job, donde estábamos viendo a un ángel acusador. Sigamos, Yatensi, con el tema que está muy interesante. Habíamos dicho en el bloque anterior que Satanás en el arameo es Hasatan, que significa el ángel acusador. El que acusa. El que acusa al fiscal. Así como en las cortes siempre hay un acusador que se llama el fiscal, el juez es el que imparte justicia. Así se manejaba el trono de Jehová. Dios era el gran juez. Y él estaba rodeado de muchos ángeles. Pero había uno que cumplía el papel de acusador, que era el fiscal, era Hasatan. Es por eso, y este estaba entre los hijos de Dios. O sea que este ángel, que es hijo de Dios, se encargaba de llevarle algo así como los chismes a Dios. Exactamente, la reflexión. Lo mal que nos hemos comportado. Mire, aquí hay algo que a veces no nos funciona la lógica. Hasta por lógica, Gabriel. Cuando antes que yo estudiaba Biblia, antes que estudiara Biblia, hasta yo
olfateaba que algo no estaba bien. Yo decía, cuando yo era muchachito todavía, reciente, decía yo... Y ese es un chiste por si acaso, ¿no? Sigamos ya. ¿Cómo puede ser este Satanás, el diablo, y todavía está entre los hijos de Dios, y todavía se presenta en el cielo a hablar con Dios y lo influencia? Digo yo, parece que Dios no está seguro, porque escucha al diablo, está cerca de él, entre los hijos de Dios en el cielo. Digo yo, este no debe ser el diablo, algo pasa con el texto. Y cuando estudié Sagrada Escritura, ahí me despejaron las dudas. Porque estamos viendo, si uno lee el texto, si lo podemos leer mucho mejor. Claro, vamos. Job capítulo 2 debe ser, o capítulo 1. No, capítulo 1, versículo 7. Esto nos va a ayudar a despejar un poco las dudas, las inquietudes. Aunque es interesante notar que parte de este pasaje lo estudiamos en el segundo programa, ¿no? ¿Por qué Dios permite? ¿Te acuerdas, Yatensi? Así, sí lo estudiamos. Ajá. Volvemos entonces a Job capítulo 2. Yatensi, ¿qué versículo es el que me recomiendas? Comencemos con el capítulo 2, o también el capítulo 1, versículo 7, cuando dice, mire, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, Okay. entre los cuales, o sea, entre los hijos, porque dice, entre los cuales vino también Satanás, o sea, que entre los hijos estaba también él. Correcto. Y en el versículo 2, capítulo 2, versículo 1 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. Hay otra versión que dice, se presentaron los hijos de Dios y uno de ellos, Satanás. En el hebreo es bien claro, el hebreo da a entender, y no da a entender, lo dice, que se presentaron los hijos de Dios y uno de sus hijos, Satanás. Hasatan en el arameo. O sea, el texto hebreo y arameo es mucho más claro. Ahora, para que se presente el diablo ante Dios y todavía opine, el Dios no se da el lujo de opinar sobre Job, algo no está mal. Parece que Dios no es serio. Parece que Dios como que no hace una jugada, como que Dios sí habla con el diablo y nosotros odiando al diablo. No, no es eso. Lo que pasa es que es Hasatan de Job, no era el diablo. Era un ángel acusador, era un fiscal. Es por eso que Dios dialoga con su fiscal, como lo hace un juez con el fiscal. Es su subalterno, entonces. Es su subalterno. Correcto. Es por eso que Dios le dice a Satanás, Hasatan, oiga fiscal, ¿usted ha visto a Job? ¿Qué opina de Job? O sea que Dios le está preguntando al ángel fiscal. Esa es la propia verdad del texto de Job en exégesis. Es por eso que Satanás libremente opina. Ahora, aquí viene la confusión, don Gabriel. El término arameo y hebreo, Satan, se transliteralizó al griego. Correcto. En el griego se colocó el sufijo as, quedando alfa, sigma, quedando Satanás. Satanás. Pero el griego le dio otro concepto a Satan. Mientras para el hebreo, para el arameo, Hasatan era el ángel acusador. El que acusa. Para el griego, con el sufijo as, significa diablo. O sea que en el griego, Satanás significa diablo. ¿Y diablo y Satanás no es lo mismo entonces? En el griego del Nuevo Testamento, sí. A ver. Ya en el griego del Nuevo Testamento, con el sufijo as, Satanás queda como sinónimo de diabolos, de diablo. Ya. Hay que diferenciar las lenguas bíblicas, Pero Gabriel. entonces, diablo no es lo mismo a Satán del arameo. Exactamente. Ya. Diablo en el Nuevo Testamento es igual a Satanás. Pero Satan, Hasatan en el arameo es fiscal. ¿Y diablo qué significa? Ah, no, hay otra cosa. Diabolo significa el que pone chisme. Ya. Es otra historia sobre el término diabolo. Pero mire, Gabriel, quiero ser muy puntual. ¿Quién le dio otro concepto? El griego. ¿Quién concibió al fiscal, al ángel acusador como malo? El griego. El hebreo no. Ahora, es por eso que otras versiones no traducen a Satan como Satanás, Lo que tú estás diciendo... sino como ángel acusador. Mire, amado televidente,
les pido que consulten con otras versiones. Y les aseguro que van a encontrar en esas versiones, no como Satanás, eso solamente lo encuentra en la Reina Valera, sino lo van a encontrar como el ángel, acusado como en la versión de Dios habla hoy. Sí, Gabriel. Sí. Lo que tú estás diciendo también es algo importante acá, porque dices que en el concepto arameo o hebreo, el concepto de Satán no es netamente malo porque es un ángel de Dios. Entonces el concepto se diaboliza o se sataniza o se hace malo en el Nuevo Testamento. Sí, señor. Hasta nuestros tiempos. Sí, señor. ¿Será por eso que hay un versículo en el Antiguo Testamento, Yatensi, que dice, recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Exactamente. Que da a entender que de Jehová el Señor viene lo bueno y lo malo. Ya. Correcto, ¿sí? De acuerdo. Bien, pero entonces, Yatensi, tenemos que reconocer, no podemos tapar el sol con un dedo. En nuestra amada iglesia evangélica cristiana de América Latina y de Ecuador, ¿verdad? Hay todo un movimiento respecto a la guerra espiritual, respecto al diablo, respecto a Satanás. Seminarios, talleres, cursos, libros, ya lo dijimos en el primer bloque. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Cómo conciliamos a estas personas que son cristianas, son nuestros amigos, nuestros amados, con este concepto que estamos estudiando ahorita? Bueno, no sé si nos queda tiempo. Yo creo que sí. Aún nos sí. Mire, Gabriel, el tiempo es muy corto para ahondar. Realmente esto es preocupante en sentido sano. Hay un sector de la iglesia que le han dado una importancia tremenda al diablo, e inclusive hasta distorsionan el texto bíblico. Usan el libro de Job, que ya hablamos. Correcto. Diciendo, es que en el libro de Job, es que en Daniel capítulo 10. En Daniel aparece el diablo. Digo, en Efesios 6, la armadura de Dios. Un momentito. En Job, y muchos dicen, es que en Job vemos que el diablo manipuló a Dios, así lo dicen. Digo yo, si el diablo manipula a Dios, pobre Dios. Oiga, entonces el Dios que yo tengo no me da seguridad. Y entonces estamos perdidos nosotros como cristianos también. Exactamente, porque si el diablo convence a Dios, ahí sí que estamos fritos. No, ya entendieron ahora los televidentes qué significa la palabra Satanás en el arameo y hebreo del Antiguo Testamento, eso ya está claro. Ahora, nos toca todavía estudiar otros textos. Otros textos, me adelanto, Efesios, otro texto que se usa mucho para la guerra espiritual. La armadura de Dios. La armadura, que eso lo encontramos, si la memoria no me falla, en Efesios 6. Versículo 10 al 20. De 10 al 20. Yatensi, déjame decirte que este versículo que tú mencionas, Efesios 6, verso 10 al 20, junto con Daniel, verso 10, verso 20 al 21, son, según los guerreros espirituales, los dos versículos claves de toda la Biblia, según ellos, ¿no? Donde se hacen toda la teología respecto a la guerra espiritual. Mire, empecemos a hacer una exégesis de Efesios 6, del 10 al 20. Lo amerita el tema. Cuando Pablo habla de las armaduras del creyente, del escudo, de la espada, del casco, todo eso. Así es, del calzado. Le hemos dado una interpretación no tan correcta. Porque Pablo no está hablando de una guerra directa con el diablo, sino que Pablo está diciendo, la persona que vive la fe, hay que decir que significa fe, que practica el evangelio, ya está protegido por Dios. Ya está armado. O sea que Pablo habla de las prácticas básicas de todo creyente. O sea que Pablo no se refería a una guerra aquí, o sí nos adiestraba para una guerra. No se refiere a una guerra, se refiere de vivir en torno a Cristo y en Cristo Jesús, pero armado. O sea, cuando usted ve en la armadura del creyente, Pablo relaciona el evangelio con las armaduras, la fe, ¿sí me entiende? La esperanza, y esos temas como fe, esperanza, amor o evangelio, son las virtudes, son las características de un creyente, la fe, el evangelio, todo esto, la esperanza. Permíteme mencionar acá, tú lo escribes muy bien en tu libro, ¿no? Dice, las 6 características demuestran la naturaleza de todo creyente. La fe, la justicia, la verdad, el evangelio de la paz, la salvación y por último la vivencia del Espíritu a través de su santa palabra. Mire, Gabriel, yo quiero hacer una exégesis muy seria, y yo creo que esto va a continuar para el próximo programa. Y el próximo programa, como voy a tener más tiempo... Pero aún tenemos algunos minutos, ¿no? Sí. Aún tenemos unos minutos. Ahora, voy a usar mejor Efesios para el próximo programa y tener el tiempo para hacer una exégesis bien seria.
Ahora, yo quiero tocar otro aspecto importante de la guerra espiritual. Se habla mucho de los sectores, o sea, espíritus territoriales. Espíritus territoriales. Ajá. Yo no veo esto por ningún lado. Bueno, en Daniel capítulo 10, versos 20 al 21, y esto estoy transmitiendo lo que los señores de guerra espiritual lo toman, dice que Daniel estaba orando y que el arcángel Miguel se enfrentó con el príncipe de Persia y luego el de Grecia. Entonces los señores de guerra espiritual aluden de que este pasaje da pauta para creer en los espíritus territoriales. No, pero cuando dice el príncipe, Dice príncipe de Grecia y príncipe de Persia. se está refiriendo a señores concretos. Ahora, o sea, lo han espiritualizado. Es otro texto para la polémica, para analizar. Una cosa sí les he de decir. Mientras que conservemos el Evangelio, vivamos la fe a través del amor, estamos bien protegidos por Dios y estamos sellados por su Santo Espíritu. Lo que dices es realmente un acierto. Ahora, al investigar un poquito respecto a la guerra espiritual, Peter Wagner, que podemos considerar como el líder máximo del movimiento de guerra espiritual hasta el día de hoy, ¿verdad? Él asegura que cada ciudad ha sido designado con un espíritu territorial. Él, de hecho, en uno de sus libros, que justamente se llama Espíritus Territoriales, dice lo siguiente: Nueva York ha sido asignado con el demonio o el espíritu de la codicia, la avaricia. Washington, en Estados Unidos, ha sido asignado con el espíritu del poder. Los Ángeles con el espíritu del pecado. Y él enumera una lista impresionante de varias ciudades en todo el mundo. Tú dices que no hay tal al respecto. ¿Qué más podemos ahondar de esto? Es que lo que pasa es que hemos asociado defectos, fallas del carácter O fallas sociales. o fallas sociales con un demonio. Porque la avaricia tiene que ver con un defecto. Qué sé yo, la ambición. Lo hemos asociado esos defectos con un demonio. La pregunta es, ¿necesariamente son demonios? ¿O son fallas de la conducta humana? ¿O son consecuencias de su corazón egoísta, de su pecado? Entonces no confundamos el pecado del hombre, su pecado, con el demonio. Si usted es ambicioso y si usted es un avaro, discúlpeme, Gabriel, no le justifica con un demonio la avaricia. Ya. Usted es un hombre... Mire, una cosa, Gabriel. Si el diablo tuviera poder sobre un creyente, ojo, poder, nadie se condenaría. Correcto. Porque ningún juez puede mandar al infierno o a la cárcel a una persona que no fue consciente de sus actos. Cuando un juez determina o detecta que un prisionero, un homicida, cometió un crimen, pero no estaba en sano juicio, tenía la conciencia oscura, o su conciencia estaba bastante compleja y no actuó por consentimiento ni fue libre en sus actos, no lo pueden encarcelar. Ok. Porque solamente se hace juicio a los que actuaron con libertad de conciencia. ¿De qué hace el juez? Lo manda al manicomio. Yatensi, el tiempo se nos acabó. Realmente me parece que es un tema muy interesante y me parece, Yatensi, que debemos continuar con el tema. Esto continuará. En el siguiente programa. Hoy hemos estudiado la pregunta: ¿qué clase de poder tiene el diablo sobre el creyente? La respuesta es enfática: ninguno. En el siguiente programa estaremos continuando con este programa y recuerde, ya estamos próximos a avanzar al tomo 2 de respuestas a preguntas que incomodan. Dios les bendiga y hasta la siguiente. Guerra espiritual. ¿Qué clase de poder tiene el diablo sobre el creyente? Bienvenidos una vez más a este subprograma Respuestas a preguntas que incomodan. Nuevamente con nuestro pastor y amigo Yatensi Bonilla. ¿Cómo estás, Yatensi? Muy bien, Gabriel. Dios te bendiga. Y otra vez feliz porque podemos hacer exégesis, comentarios bíblicos para enriquecer la vida Así es. de las personas, a todos los cristianos, pastores que estamos firmes en la fe y somos cristianos evangélicos. Y también para muchas personas que también quieren seguir el Evangelio y aceptar a Cristo como su Salvador. Así es. Bueno, Yatensi, realmente tú has dicho algo muy interesante, ¿no? Creo que con estos programas estamos contribuyendo a la edificación del pueblo de Dios y a todas las personas que nos ven.
Sí. Les recordamos a las personas que nos están viendo por primera vez y aquellos que ya están siendo parte de nosotros que el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan obedece a una serie de preguntas que un selecto equipo de investigadores hizo en toda América Latina y sobre todo en Ecuador. Preguntas que a menudo los cristianos tenemos y que no encontramos respuestas pertinentes. Pero gracias a Dios y a nuestro exégeta bíblico, Yatensi Bonilla, podemos responder poco a poquito a algunas preguntas que se han ido formulando. La vez pasada quedamos a medias con el programa Cara a Cara con el Diablo y prometimos con Yatensi terminarlo hoy día. Así que ese es el tema de hoy, la segunda parte de Cara a Cara con el Diablo. Antes de comenzar con el versículo bíblico en cuestión, vamos a recordar un poco lo que hicimos el programa anterior. Yatensi, ¿te acuerdas que hablamos de un pasaje interesante? ¿Cuál fue? Bueno, fue sobre el libro de Job. Así es. Y también usted mencionó que el tema era cara a cara con el diablo. Se debe a una pregunta que es, ¿acaso tiene autoridad el diablo sobre la vida de un creyente? Así es. La pregunta en sí era, ¿tiene el diablo poder sobre la vida de un cristiano? Y la respuesta fue clara. La respuesta fue directa. No. No tiene poder sobre la vida de un cristiano, pero sí tiene influencia. Influencia, más no determina. Así es. Siempre y cuando el creyente sea un gran creyente. Correcto. Y esté en una profunda comunión con Dios. Hablamos entonces de cristianos de verdad. De verdad. Correcto. De verdad. Y entonces con Yatensi estudiamos Job capítulo 1 y Job capítulo 2. Estuvimos los 30 minutos del programa analizando bíblicamente, exegéticamente, este pasaje. Sin embargo, Yatensi, también dijimos la vez pasada de que hay muchos versículos bíblicos que los hermanos y hermanas que están en el movimiento de guerra espiritual utilizan. Hay varios. Dijimos que era Job, dijimos que era Daniel, pero hay uno en particular, Yatensi, que debe ser estudiado con seriedad y con profundidad. Y se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Y este versículo trata de la armadura de Dios. Antes de entrar entonces en detalle, vamos a dar una lectura rápida a estos versículos que son muy interesantes. Acompáñenos con sus Biblias entonces, si están en su casa, a Efesios 6, versículos 10 hasta el 17, que dice así. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Y finalmente, el versículo 17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yatensi, a modo de introducción, ¿qué nos puedes decir de este pasaje bíblico? Es un pasaje muy rico, Gabriel. Es un pasaje que Pablo, a través del texto, nos aconseja de cómo evitar al diablo, de cómo evitar su influencia. Y una cosa impresionante sobre el texto, Gabriel, es que el texto no me está diciendo que vaya a luchar contra el diablo. ¿Ya? No me está diciendo que se ponga esa armadura para que pelee con el diablo, sino que se coloque esa armadura con 6 características que se desprende de toda naturaleza cristiana. Todo creyente debe tener todos esos principios. Lo que tú estás diciendo, Yatensi, es algo que yo no había escuchado. Yo siempre pensé que este versículo sí nos animaba a guerrear, a pelear, que el apóstol Pablo llamaba a la iglesia a ponerse la armadura para ir a pelear. Y no es así. No, es colocarse la armadura para encontrarse mejor con Dios. O sea, cada parte de la armadura, yo creo que más adelante vamos a introducirnos y a profundizar, cada parte de la armadura Pablo lo relaciona con una característica de toda naturaleza cristiana. Entonces, esa característica es para afianzar más la comunión con Dios. Cuando más afianzo la relación con Dios, hay una consecuencia lógica. ¿Cuál es la consecuencia lógica? Ya estoy venciendo al diablo. Correcto. Entonces no es tanto que yo me ponga frente a frente con el diablo para derrotarlo, sino por lo contrario, tengo una armadura más de encontrar más a Dios y estar más con Él.
Y esto da como resultado que el diablo queda eliminado. Ahora, una cosa que me preocupa, Gabriel, a veces damos más tiempo guerreando con el diablo y descuidamos la comunión con Dios. Correcto. Y yo creo que Pablo nos quiere decir que es lo contrario, es darle más tiempo a Dios y da como consecuencia que ya el diablo lo olvido y no me puede hacer nada. Ahora, conociéndote ya como te conozco ya hace algún tiempo, tú no es que estás criticando, ¿verdad? Tú no estás criticando a este movimiento en sí de la guerra espiritual, sino más bien te estás diciendo, más que dedicar tiempo, ¿cierto?, a guerrear, pelear y a hablar del diablo, dediquemos tiempo a estar con el Señor, sí, y a crecer en su gracia. Y eso es bueno aclararlo, Gabriel, lo que usted acaba de decir. Mire, estos programas se fundamentan en el respeto. Así es. Vamos a respetar a toda la diversidad de la comunidad evangélica, que es diversa y muy rica. Solamente nos centraremos a comentar sabiamente la palabra de Dios, porque el fundamento también de los derechos humanos es el respeto. Entonces, el respeto es muy importante. Qué bien, qué importante aclaración al respecto. Ahora, Yatensi, en una de tus conferencias en alguna iglesia de acá de Quito, tú mencionaste que el versículo 10, ahí en tu Biblia, capítulo 6, versículo 10, es como una introducción, el cual dice, por último, capítulo 6, versículo 10, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Es idea mía o el apóstol Pablo está introduciendo una enseñanza con este versículo? Está introduciendo la enseñanza. El versículo 10 es el versículo más clave de todo el texto que estamos leyendo. Incluso del resto. Del resto, sí. Qué interesante. Porque Pablo dice, bueno, en la versión Reina Valera, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ay, mire, Gabriel, la palabra fortalecer, podemos entenderla de diferentes maneras en el español. Pero ¿sabe cómo es en griego esta palabra? Es en dunameus, en dunameus. La palabra en dunameus se traduce como fortalecer, pero en dunameus viene de dos raíces. Viene de la primera raíz en, que para la literatura griega era una preposición de identidad, en Cristo, en Dios, significa identificarme con algo. Y la segunda palabra es dunameus, que viene de dunamis. ¿Y esto significa? Poder. Poder, correcto. Y después dice, en el Señor. En el texto griego la palabra en significa intimidad. O sea que lo que Pablo está diciendo con la palabra fortaleceo, mire, Gabriel, no sé si la traducción fortaleceo sea la traducción más correcta, porque en griego es endunameus. Endunameus también se puede traducir como fortalecer, pero más que fortalecer es comulgar, intimar, relacionarme profundamente. Lo que Pablo quiere decir, si enseñamos otra posible traducción, sería, por lo demás, hermanos míos, intimen, identifíquense en el Señor. Pero lo que tú estás diciendo, Yatensi, cambia radicalmente, ¿no?, el concepto que Pablo está diciendo acá. Entonces, más que hablar de poder o de fuerza, hablas de relación, de intimidad. Pero también el hecho de intimar, de identificarme con Dios, hay el poder. Porque vuelvo a recordarle que la segunda palabra es dunamis. En dunameus, en preposición de identidad, dunameo viene de dunamis, que significa poder. Así es. Entonces lo que quiere decir Pablo es que si usted intima con Dios, comulga con Dios, busca identificarse con Dios, ya adquiere un poder. ¿Cuál es el poder? El hecho de que se parezca a Dios, el hecho de que intime con Dios, ya está un poder tácito ahí. La intimidad con Dios da poder. Increíble. Interesante, Yatensi. Ahora, ¿cómo podemos hacer de este versículo, verdad, algo mucho más práctico? Yo sé que te refieres a intimar con Dios, identificarme con Dios, pero el hermano que me está escuchando, la hermana que me está escuchando preguntará, pero pastor, ¿cómo intimo con Dios? ¿Cómo me identifico con Él? ¿Cómo lo hacemos en la vida práctica, Yatensi? Mire, precisamente en el resto del texto está la parte explicativa. Justo está la pregunta, su inteligente pregunta, que es una muy buena pregunta, está en el resto del texto. Cuando Pablo relaciona 6 características de toda vida cristiana, de toda naturaleza cristiana debe tener 6 características y lo relaciona cada una de ellas con una armadura de todo soldado romano de aquel entonces. Esas 6 características es la explicación pastoral de cómo estar fortalecido en el Señor a través de una identidad con Dios. Es algo así como 6 formas de poner en práctica esta intimidad
esta identificación con Dios en la vida diaria. Y esas 6 características es la mejor armadura, y si usted las vive, las 6 características, está en íntima comunión con Dios, y el diablo no le hace ni cosquillas. Correcto, correcto. ¿Qué les parece entonces a nuestros amigos televidentes y yatenses si comenzamos a avanzar? Porque como tú ya mencionaste, son 6 características de la armadura de Dios. Y vamos a comenzar entonces con la primera. ¿Dónde se encuentra, yatensi? Bueno, la primera la encontramos en el capítulo 6, versículo 14. Permíteme leer. ¿Puedo leer? Sí, yatensi? 14a, con mucho gusto. El 6:14 dice así: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La primera característica de la naturaleza, Gabriel, de un creyente, todo creyente debe tener esta primera característica, es la verdad. Correcto. ¿Qué es la verdad? La verdad, si definimos, bueno, hay muchas definiciones sobre la verdad, Gabriel, desde el punto de vista lógico, epistemológico, científico, filosófico, pero voy a tratar de definir la verdad según el concepto griego, según la gramática griega o el léxico griego que usaron los apóstoles para escribir la literatura neotestamentaria. ¿Qué era la verdad en el mundo griego? La palabra es aletheia. Ya. ¿Y qué significa aletheia? ¿Qué es verdad? Significa la conformidad de la mente con la realidad. Que lo que piensa usted mantenga una coherencia con lo que pasa fuera de usted. Como una armonía, una sintonía de su interioridad, ya sea su mente y su corazón, con la realidad externa. Oiga, qué lindo concepto de verdad. ¿De qué es lo que nos quiere decir Pablo? Que las verdades de fe que usted está estudiando, las conoce y las está sintiendo en su corazón, que también su mundo exterior refleje esa misma verdad de fe que usted está viviendo. Coherencia de vida. Lo que tú estás diciendo justamente era eso, coherencia de vida. ¿Sí? O sea, mantener un mensaje coherente, no solamente lo que yo estudio, lo que yo aprendo en la iglesia, debo manejarlo en forma conceptual o mental, debo aplicarlo a la vida diaria. Sí, señor. Eso entonces es el primer punto de la verdad. Y si un creyente vive esa verdad, una armonía con lo que piensa, siente y con lo que vive y con lo que se comunica hacia el mundo externo, dígame si no es un gran creyente auténtico. Correcto. Eso es verdad según las Escrituras y según el mundo griego que está influenciado o que está metido en el Nuevo Testamento. Si usted quiere saber las siguientes 5 características de la armadura de Dios, no se vaya. Después de este corte volvemos con Yatensi Bonilla con este tema cara a cara con el diablo. Estamos de vuelta en este interesante programa, Respuestas a preguntas que incomodan. El día de hoy estamos respondiendo a la pregunta: ¿tiene el diablo poder sobre el creyente? Ya lo dijimos, ¿no? Pero si hay un tipo de influencia, aunque no determinante, ¿verdad, Yatensi? De acuerdo, Gabriel. Estamos estudiando el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el 17, respecto a la armadura de Dios. Yatensi nos decía que hay 6 características en la armadura de Dios que deben ser aplicadas a la vida diaria. En el primer bloque estudiamos la primera característica y esta es la verdad. ¿Cuál es la siguiente, Yatensi? Lo encontramos en el versículo 14b, que dice, y vestidos con la coraza de la justicia. Ajá. ¡Ay, la justicia! ¿Qué es la justicia y qué es lo que quiere comunicar Pablo con la justicia? Definamos el concepto de justicia según Pablo. La justicia es la parte práctica de la vivencia de la fe. Y está relacionado con Gálatas capítulo 5, versículo 6, que dice Pablo en Gálatas 5, 6, y la fe actúa por el amor. Los teólogos cristianos del Nuevo Testamento relacionaban el amor con la justicia, porque la justicia es la vivencia del amor. Cuando hay amor, usted practica el amor ágape, que ya lo analizamos en un programa anterior, usted hace justicia. Cuando usted se desacomoda por los demás, cuando usted intima con los demás, cuando usted respeta los derechos, cuando usted respeta la libertad del otro, cuando usted respeta la vida del otro, está haciendo justicia. Cuando usted ama al otro, hace justicia, porque no hace el mal. Y al no hacer el mal, está haciendo justicia. Correcto. Entonces, para Pablo es importante la práctica de la justicia. La práctica de la justicia es el fruto de un creyente, es la convivencia fraterna, amorosa con la realidad y con los seres humanos. Cuando un cristiano vive esas obras de justicia, que es el amor, el respeto, la verdad, no cometer pecado, no hacer la maldad a alguien, favorecer los derechos humanos a las personas, eso es una armadura
que Pablo lo relaciona con la coraza. Y ahora, el diablo, el diablo aquí se va a encontrar limitado para poseer su vida. El diablo no va a poder entrar en su vida porque la justicia te protege con la coraza. Ahora, Yatensi, esto de la justicia no es algo nuevo en el apóstol Pablo. No. Él lo aprendió de la comunidad primitiva. Sí, señor. Él lo aprendió de la iglesia primitiva y, si no me equivoco, Pablo lo aprendió de Jesucristo. Cristo siempre predicaba acerca de la justicia, el evangelio de la justicia. La justicia, en el fondo, ¿qué es? Es la vivencia del amor. Cristo resumió todos los mandamientos en un solo, el amor. Acordémonos de Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, o sea, la práctica de la justicia. Okay. Tenemos que avanzar con las siguientes características de la armadura de Dios, pero antes de avanzar, quiero hacer una pregunta acá, Yatensi. ¿Cómo ser justo en un mundo injusto? ¿Cómo, como pastor, le predico a mis feligreses acerca de la justicia si vivimos en un mundo completamente corrupto y una sociedad injusta? Hay que ser diferentes. El cristiano no puede seguir con la sintonía del mundo. Como lo dijo Pablo en Romanos, no os conforméis. Romanos 12:2. 12:2. No os conforméis a este siglo, a este mundo. O sea que usted debe marcar la diferencia con una mente nueva y un corazón nuevo y una práctica, una vivencia nueva. Y eso va a traer hasta violencia contra el creyente. Y eso fue el problema de los 4 primeros siglos, porque la comunidad cristiana, la comunidad primitiva, vivió el martirio, porque ellos fueron diferentes al mundo y despertó una agresión de los emperadores del mundo pecador romano contra la justicia cristiana. Bien. Avancemos entonces a la tercera característica de la armadura de Dios. ¿Y esta se encuentra dónde, Yatensi? En Efesios 6, versículo 15. Voy a leer, ¿no? Sí. Efesios 6, 15 dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Mire, el evangelio es la tercera característica de la naturaleza de un creyente. Ya hablamos en un programa anterior que es evangelio. Evangelio, transformación, ángelo, mensaje. Dar un mensaje, una buena nueva que transforma su vida. No solamente el alma se va al cielo, sino que toda su realidad, su mente, su cuerpo, su corazón, todo lo que hace, lo que proyecta, todo lo que usted use para relacionarse con la realidad, debe ser transformado, dignificado. O sea, cuando una persona vive la transformación de su vida, ya no practica el pecado, sino que practica la verdad, la justicia, y vive la comunión con el Espíritu, el diablo no tiene cabida. O sea, esta es la mejor armadura. La mejor. Ya hemos visto la verdad, la justicia. Se ahorra el tiempo. En lugar de estar invirtiendo tiempo valioso, de estar peleando con este cachudo, como yo lo llamo cachudo sinvergüenza, o sea, el diablo, usted ese tiempo lo usa para estar en comunión íntimo con Dios y practicar las 6 características de un cristiano. O sea, estamos apuntando aquí que es importante practicar las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la palabra de Dios, el retiro, el silencio, ¿verdad? Pero todo en su justa medida también. De acuerdo. Bien, hemos entonces estudiado hasta ahora 3 características: la verdad, la justicia y el evangelio de la paz en el versículo 15. ¿Habrá una cuarta característica de la armadura de Dios? Sí, señor. Está en Efesios 6, versículo 16. Y dice así: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. La fe. Y esta es una característica extremadamente vital. ¿Es más importante que las otras o no? No, pero sí tiene una belleza particular, porque hay toda una carta que es a los romanos, que Pablo pone la fe como el fundamento de la salvación, la justificación por la fe. Mire, en un posterior programa vamos a hacer una exégesis de qué es fe, Gabriel. Correcto. Y eso, amados televidentes, eso va a venir. Vamos a dar un programa solamente sobre la fe. Pero ahorita voy a decir algo muy, muy rápido. La fe es realmente el encuentro íntimo con Dios, donde actúa la mente, la voluntad y toda su vida. Porque la fe es el acto de encarnar a Dios a través de Cristo en su ser. Tú estás diciendo la mente y la voluntad en ese orden. Sí. Entonces quiere decir que la fe... entra por el oír primero. Eso está escuchando. Tiene su fundamento en la razón. Sí, señor. Explíquenos, Yatensi. Y eso, bueno, más adelante en un programa vamos a profundizar, pero vamos a dar una breboca. La fe en el griego es un verbo, pisteuo, que significa conocimiento de identidad. Entonces la fe primero entra por el oír, como muy bien lo dijo el apóstol Pablo. La palabra
la fe entra por el oír, escucha oír la palabra de Dios. La fe está en el intelecto, en la razón, pero también va descendiendo a las emociones, al sentimiento. Y también mueve la voluntad para vivir la justicia, que es la expresión de la fe. Entonces, la fe involucra todo el ser humano, mente, voluntad, cuerpo, todo. Entonces, cuando uno vive la fe, como dice el Evangelio, su vida está bien protegida con el escudo de la fe y el demonio no puede hacer nada. En este aspecto, entonces, la fe, según el apóstol Pablo, en esta armadura de Dios, no solamente es creer en Dios, sino creerle a Dios y ser fiel a Dios. Con la práctica de la justicia. Correcto. No podemos decir, yo tengo fe cuando mi vida es todo lo contrario a lo que profeso. Cuidado, la vida práctica debe estar en armonía con lo que yo realmente digo creer o profeso creer. Entonces estamos diciendo fe es creer en Dios, creerle a Dios y ser fiel a Dios. Por eso, Gabriel, que esto amerita que en un programa muy aparte vamos a ahondar qué es fe. Correcto. Y hay 3 niveles de fe. Pero eso lo dejaremos para otro programa, sí, ¿cierto? Para otro programa. Mi amigo Yatense se entusiasma, ¿verdad? Y él comienza a sacar bastantes verdades de algunos versículos bíblicos en particular. Pero tenemos que avanzar porque aún quedan 2 características más de la armadura de Dios. Y la siguiente, ¿dónde se encuentra, Yatense? Efesios 6, 17a. Y vamos a leer, ¿no? Efesios 6, 17a dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Bueno, la primera parte solamente. Tomen el casco de la salvación. Esa es la quinta. Hay otra palabra importante, la salvación, sotería. Mire, una persona cuando está segura de la salvación, está segura de que es salva. Y la seguridad también implica vivencia. La seguridad también implica vivir una vida de redención. Correcto. Cuando estemos acá, ya el diablo no tiene nada que hacer con esa persona, porque esa persona ya es sellada por el Espíritu y es una persona que pertenece a la salvación. Entonces, la salvación es una armadura que Pablo lo compara con el casco, donde su cerebro está protegido de toda flecha o dardo que quiera destruir su mente. La salvación nos protege de todo poder diabólico. Entonces, qué interesante, Gabriel, saquémosle más provecho a la salvación. El hecho de estar seguro de la salvación, no le demos importancia al diablo. Yo tengo que darle más importancia a vivir estas características con Dios. Y lo que tú estás diciendo me parece muy, muy interesante y muy pastoral también, porque a veces, lastimosamente, se siembra toda una incertidumbre respecto a la salvación. ¿Soy salvo, no salvo? ¿Pequé, perdí la salvación? Creo que eso da también para otro tema, sí. ¿no? Pero tú nos estás dando esperanza hoy día de que la salvación, ¿verdad? Podemos estar seguros de la salvación, sí, amén, en Cristo, ¿no? Y luego de esta quinta característica, vamos a la sexta. ¿Y dónde se encuentra la sexta, Yatense? En Efesios 6, versículo 17b. La segunda parte del versículo 17 dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ay, se cierra con broche de oro las 6 características que son las armaduras de un creyente. La palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante la palabra? Siempre he escuchado esto y como pastor también lo predico, también tú. Lo importante de la palabra de Dios. ¿Pero por qué es tan importante, Yatense? Porque la palabra de Dios testifica la revelación de Dios en la historia de los hombres. Es un testimonio vivo. Y si la palabra de Dios testifica la revelación histórica de Dios en la historia de nosotros, de la humanidad del mundo, entonces se convierte la Biblia en el testimonio más vivo que nosotros debemos encarnar ese testimonio al escudriñar, leer la palabra, y no solamente escudriñarla y leerla o entenderla inteligentemente, sino hacerla que se encarne en mi vida. Es por eso que aquí Pablo inteligentemente asocia el Espíritu con la palabra. Mire, dice, y la espada del Espíritu. Correcto. Que es la palabra de Dios. ¿Por qué asocia el Espíritu con la palabra? Porque el Espíritu, como lo dijimos en un programa anterior, se encarga de la obra subjetiva. El Espíritu interioriza la obra expiatoria de Cristo en mi corazón. El Espíritu trabaja la santificación en mi interior. Entonces el Espíritu se encarga de interiorizar la palabra en mi vida. Y cuando yo reproduzco la palabra de Dios, y hay una cosa importante que los judíos manejan mucho, la encarnación. No solamente es que yo sepa la palabra, no basta con conocerla,
Lo más importante es que a través del Espíritu yo viva la palabra. Cuando yo vivo la palabra y me convierto en una Biblia viviente, me encanta esa expresión, en una palabra viviente, porque la palabra no está fuera de mí, está dentro de mí y la exteriorizo, dígame si el diablo podrá hacerme cosquillas. Tú dices entonces encarnar la palabra, reproducir la palabra, vivir la palabra, que no es otra cosa que aplicar la palabra a la vida diaria. Sí, señor. Aplicar la palabra en mi empresa, en la iglesia, en el barrio, en la universidad, los niños en el colegio. Y si bien esto lo decimos constantemente nosotros los pastores y los maestros de Biblia, a veces es difícil. Charles Spurgeon, el príncipe de la predicación, dijo: no me asusta lo que no entiendo de la Biblia, me asusta lo que entiendo de ella. Y Spurgeon estaba diciendo que la Biblia a veces es muy clara en su mensaje y nosotros no aplicamos su santa palabra. Yatensi, estamos llegando, falta aún unos minutos para terminar, pero hagamos un breve resumen entonces de las 6 características de la armadura de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos la verdad, que es la coherencia de vida. Muy bien. Tenemos la práctica de la justicia. Correcto. Que la fe actúa por el amor y la justicia es la práctica, la vivencia del amor. Tenemos la vivencia del Evangelio, que es transformación de vida. Tenemos el escudo, que es la fe, que es interiorizar, es vivir a Dios a través de Cristo en mi vida. También tenemos el yelmo, el casco de la salvación, estar seguro de la salvación. Y tenemos la vivencia de la palabra, encarnar la palabra a través del Espíritu. Correcto. 6 características de la armadura de Dios. Esto para responder a la pregunta, ¿tiene el diablo poder sobre el creyente? El programa anterior y contestamos, dijimos, no, no es así. Pero una cosa debemos dejar claro, Yatensi, creo que tú piensas igual que yo, ¿verdad? Nosotros creemos en un mundo espiritual. Claro que sí. Así es, ya estamos terminando, así que creemos en un mundo espiritual, creemos en Dios, Jesucristo, ángeles, demonios, pero... O sea, existe el diablo, eso es una realidad, no la vamos a negar. Existen los demonios, Cristo sacó muchos demonios. Pero lo que queremos enfatizar aquí en este programa es que ellos no tienen poder sobre nosotros cuando el creyente vive la profunda comunión con Dios. Y un consejo final, amable televidente que nos estás viendo, ya el diablo está derrotado. ¿Cuál es la mejor guerra? Cuando yo me armo con esas 6 características y me empiezo a buscar más a Dios, a intimar más a Dios. Cuando más intimo con Dios, recibo más poder y el diablo no me puede atacar. Bien, brillantes palabras de Yatensi Bonilla y con esto terminamos. Hasta una siguiente ocasión. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones, hermanos.